Buen día chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Hoy nuevamente nos convoca otra actividad más de lengua castellana y literatura. Espero que tengan un día especial, un muy buen día y estén gozando de muy buena salud. Bien, eh, en el otro video se explica bastante bien lo que es las reglas de las acentuaciones. También nos presentan algunos ejemplos, entonces es muy importante que vean para que puedan informarse bien. Yo en este video primeramente quiero enseñarles o mostrarles una técnica para aprender a identificar a qué tipo de palabra corresponden o corresponde la palabra, ya sea aguda, llana o esdrújula. Si nos cuesta un poco, entonces con esta técnica pueden lograrlo. Eh, por ejemplo, aquí en la palabra canción vemos que tiene dos sílabas. Primeramente, para esto debemos separar la palabra en sílabas. Aquí ya está separada la palabra canción. Y a continuación, escribirle arriba la sigla EGA. EGA y significa que la E es de esdrújula, la G es de grave y la A es de aguda. Entonces, si la A, por ejemplo, en este caso la A cae sobre la sílaba tónica, la sílaba acentuada, entonces esto significa que es aguda. Veamos en este otro ejemplo. Pantalón, por ejemplo, nuevamente la A cae sobre la sílaba tónica, que es lon. En este caso está en la última, entonces decimos que es una palabra aguda. Vemos otro ejemplo, aquí tenemos una palabra de cuatro sílabas. Y es muy importante, eh, por ejemplo, comenzar de derecha a izquierda escribiendo la sigla EGA. Aquí, por ejemplo, así, la A, la G y la E. En este caso, la E cae sobre la sílaba tónica que es pa, espátula. Entonces decimos que la palabra es esdrújula. Entonces así podemos ir identificando las palabras que no sabemos a qué tipo corresponde. Aquí tenemos algunos otros ejemplos. Portátil. La G cae sobre la ta. Entonces decimos que es grave. Y ahí es fácil identificar la sílaba tónica cuando ésta lleva tilde. Veamos, por ejemplo, aquí. Examen. Para poder identificar la sílaba tónica podemos pronunciarlo así y esa sílaba que pronunciamos con mayor intensidad, más fuerte. Esa es la sílaba tónica. Examen. Entonces, la xa es la sílaba tónica y la g recae sobre la xa. Entonces, eh, Sa es nuestra sílaba tónica, es grave. Entonces, esta palabra es grave, sin tilde, porque termina en consonante N, como dice nuestra regla. Por último, vemos aquí martillo. Para poder identificar también la sílaba tónica, podemos alargar un poquito nuestra voz al pronunciar esta palabra. Por ejemplo, martillo. Y esa sílaba que se alarga más, esa va a ser la sílaba tónica. En este caso, ti es la sílaba tónica. Veamos. Y entonces es grave porque la G cae sobre la ti. Entonces, esta palabra también es grave. Bueno, visto esto, vamos a pasar a explicar un poquito las actividades de hoy. Ya saben, ponen el nombre de la materia, estudiante, sus nombres, la fecha y el tema. Acentuación de palabras polisílabas. Polisílabas significa que tienes muchas sílabas o al menos más de una sílaba. Monosílaba es cuando tienes solamente una sílaba. Y aquí tenemos una excelente reflexión. Nunca consideres al estudio como una obligación, sino como una oportunidad para penetrar en el bello y maravilloso mundo del saber. Un, una frase excelente de Albert Einstein. Bien, comenzamos con las actividades. Dice, fomenta tu creatividad y seguridad. Número 1. Escribe el nombre de la institución donde estudias
Relee palabra por palabra, luego encierra en círculo la sílaba que se pronuncia con mayor intensidad. Entonces aquí vamos a escribir escuela básica, número, o directamente podemos ponerle profesor Mártires del Valle Chávez, y vamos a encerrar justamente las sílabas que se pronuncian con mayor intensidad, es decir, la sílaba tónica. Después, la actividad número 2 dice, según el lugar de la palabra donde se encuentra la sílaba tónica, estas se agrupan como sigue. Si se acentúa en la anterior a la antepenúltima, es sobre esdrújula. Y aquí vamos a ir viendo cuál es esdrújula, grave y aguda. Y la actividad número 3 nos dice, esta solamente vamos a observar. Número 3 dice, observa detenidamente el vídeo, luego lee las informaciones referentes al tema y escribe las reglas de acentuación y ejemplos de palabras. Por ejemplo, agudas son aquellas palabras que suenan con mayor intensidad en la última sílaba. Llevan tilde cuando terminan en vocales o consonantes N o S. Así, por ejemplo, vamos a hacer en esta parte. Y como ejemplo, voy a poner comunicación, felicidad y unos ejemplos más. Y de esa manera van a hacer también en estas tres clasificaciones. La actividad número, en este caso dice 5, sería la siguiente actividad. En la siguiente sopa de letras, descubre y pinta de color amarillo 5 palabras agudas sin tilde. Sin tilde. Entonces vamos a descubrir 5 palabras agudas, aquellas que suenan con mayor intensidad en la última sílaba. Aquí, por ejemplo, encuentro uno. Capaz. Capaz. Y no lleva tilde porque termina en consonante Z. Capaz. Entonces ya tienen una palabra. Actividad número 6. Lee el siguiente fragmento, luego completa el cuadro de abajo y clasifica las palabras atendiendo su acentuación. Y aquí tenemos un fragmento denominado El perrito o Perrito de Mario Haya y Mora. Y vamos a extraer palabras de este fragmento, agudas, llanas y esdrújulas, atendiendo a su acentuación. Por ejemplo, aquí tenemos eh, madre, es una palabra llana, no lleva tilde porque termina en consonante. Y así van a hacer en cada uno de los grupos. Actividad número 7. Analiza las palabras según su acentuación. Luego señala la letra que contiene la clasificación correcta. Sutil, cántaro, álbum, pared, pereza. Tenemos que identificar sutil, corresponde a aguda, o llana, o esdrújula. Y así vamos a ir. Si es aguda, por ejemplo, entonces aquí tenemos dos agudas, B y C. Este ya omitimos la A, por ejemplo. Y vemos la segunda palabra, si es llana o esdrújula. Llana o esdrújula. Y vamos a ir identificando palabra por palabra y después seleccionar si corresponde a B o C. La actividad número 8 dice, la oración que presenta la acentuación correcta es, y aquí tenemos tres oraciones. Se sintió tan cansado que abandonó el salón inadvertidamente. Se sintió tan cansado que abandonó el salón inadvertidamente. Y después, esto vamos a analizar palabra por palabra. Más exitosa será la personalidad de quien es capaz de unir el saber y la honradez. Y por ejemplo tenemos una palabra aguda acentuada, vamos a ver si corresponde. Esta es una palabra aguda, vamos a ver si tiene que llevar tilde o no. Y aquí por último, el ser humano cínico traspasa las normas éticas. Y tenemos palabras esdrújulas, por ejemplo, y veremos si deben llevar tilde. Número 9. Señala el grupo de palabras cuya clasificación es como sigue. Aquí es diferente a la actividad anterior.
tenemos la clasificación aguda, llana, esdrújula, perdón, llana y aguda nuevamente. Entonces, ají. Vemos si ají es aguda, efectivamente es aguda. Vejez, vemos si es llana, vejez no es llana, y así vamos a ir identificando. Exhortación, ¿es aguda? Sí, es aguda. Ajedrez, ¿es aguda? Sí, es aguda. Escasez, ¿es aguda? Sí, es aguda. Entonces vamos a ir identificando las siguientes palabras, si corresponde a llana, esdrújula, llana, aguda, en este orden, para marcar la respuesta correcta. La actividad número 10 dice, lee las siguientes palabras, pronúncialas correctamente y luego marca las tildes si le faltan. Aquí dice, cacerola, cacerola. Vemos que se acentúa, o sea, suena más fuerte en esta sílaba, ro. Entonces es una palabra grave. La palabra grave no llevan tildes si terminan en a, en vocales, en este caso a, o consonante n o s. Y aquí terminan a, entonces no lleva tilde. Y así, transparentar, transparentar. Y vemos una palabra grave que no lleva tilde porque termina en r. Y las palabras agudas, sí, agudas, termina en R y en este caso no se acentúa porque la regla dice que llevan tilde cuando terminan en vocal o consonante N o S. Y aquí termina en R. Y así vamos a ir identificando cada palabra e ir pintando las tildes si corresponde. Y por último, elabora un acróstico a algún maestro que recuerdes con cariño u otro tema de tu preferencia, respetando la estructura del texto. Aplica las reglas de escritura de las palabras agudas, graves, esdrújulas, sobre esdrújulas. Entonces vamos a hacer un acróstico para un maestro o una maestra que recuerden o para cualquier otro tema. Solamente tiene que ser referido a las reglas de la escritura. Y como ejemplo les hice este texto. Amor y cariño me has brindado, guiando mis pasos por buenos senderos. Un día tan solo quisiera devolverte una parte de ese cariño, agradeciendo todo lo que supiste enseñarme. Y aquí vemos, esta flechita nos indica, por ejemplo, las letras pintadas y dice aguda. Entonces, esto es un acróstico. Y eso para que tengan como ejemplo. Cualquier cosita, estoy a sus órdenes para sus consultas.